Hola, ¿cómo están? ¿Me confirman si se escucha, por favor? Y si se ven también las diapositivas. Sí, señor profesor. ¿Sí? Gracias. Bien, el día de hoy vamos a revisar una introducción a la filosofía. Esta introducción a la filosofía tiene que comenzar necesariamente con el análisis etimológico de la palabra filosofía. Como ustedes deben saber, filos significa amor y sofía sabiduría. Lo cual significa que filosofía, al menos desde un punto de vista etimológico, supone un amor por el saber, un afán por conocer. Por lo menos debemos asumir nosotros que así entendieron el quehacer filosófico los primeros filósofos, Tales, Anaximandro, Anaxágoras, Demócrito y también Sócrates. Ninguno de ellos pensó que filósofo era aquel que poseía un conocimiento, sino que simplemente pensaban que filósofo que se afanaba en todo momento por comprender la realidad, siendo consciente de las dificultades que entraña esta empresa. Solamente para que tengas en cuenta el dato, se suele atribuir a Pitágoras el origen de los términos filósofo y filosofía. Significa que habría sido este filósofo presocrático el primero en emplear ambos términos, justamente para reflejar su deseo por conocer la realidad. Algo de lo que debes partir para que comprendas la complejidad de la filosofía es que no hay una sola definición de esta. A diferencia de lo que quizá uno encuentra en matemática, en química, en biología, en física. Si te pones a pensar, cuando los profesores de estos cursos introducen la materia, no es que se pongan a reflexionar acerca de las distintas formas de entender la matemática, la física, la química, la biología, sino que más o menos hay consenso con respecto a qué representa cada una de estas disciplinas. En la filosofía no vamos a tener eso. En la filosofía no vas a encontrar una sola definición, sino que hay varias definiciones de filosofía. Incluso podríamos atrevernos a decir que hay tantas definiciones de filosofía como filósofos representativos a lo largo de la historia. Cada filósofo destacado tiene su propia manera de entender la filosofía, que en muchas ocasiones colisiona o se diferencia de las que han planteado otros filósofos. Una definición clásica de filosofía es la que tienes en cada diapositiva, la definición de Aristóteles. Según Aristóteles, la filosofía debe ser entendida como la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe en el universo. En palabras fáciles de recordar, la filosofía para este filósofo griego debe establecer cuál es la esencia de todo lo que existe, cuáles son las causas de todo lo que hay en el universo. Esto explica por qué una de las grandes cuestiones que abordó Aristóteles fue la naturaleza y características de Dios. No le llamó Dios Aristóteles, sino que le llamó primer motor inmóvil. Pero
Este ser, esta realidad, reflejaba evidentemente la idea de un ser supremo que nos permite explicar cómo así es que las cosas del universo existen tal y como las conocemos. Aristóteles estaba convencido de que la filosofía debe ser primordialmente una metafísica. ¿Y qué significa esto? Significa que la filosofía sobre todo debe tratar de explorar aquellas cosas que no podemos experimentar a través de los sentidos, aquellas cosas que están más allá de lo físico. Ese es precisamente el sentido de metafísica. Profesor, esto significa que la ética, la filosofía política, la estética y todas las demás disciplinas filosóficas que yo conozco no son filosofía para Aristóteles. No es tan así. Aristóteles simplemente diría, también son expresiones de la filosofía, pero son expresiones secundarias. Porque la filosofía, en sentido estricto, la filosofía más elevada, la filosofía primera, como le llama él, es esta metafísica que también podríamos denominar ontología. Más adelante, para precisar más este punto que te acabo de presentar, vamos a revisar qué cosas son las disciplinas filosóficas, en donde destacan la ontología, la estética, la filosofía política, la ética, entre otras. En resumen, yo diría que las disciplinas filosóficas son distintos caminos a través de los cuales uno puede hacer filosofía. Como ya dijimos, no hay una sola definición de filosofía, sino que hay múltiples definiciones. Además de la de Aristóteles, otra que destaca a lo largo de la historia es la brindada por Wittgenstein. Fíjate que para Wittgenstein la filosofía no es ciencia teórica, sino actividad clarificadora. Como notarás, están en polos opuestos Aristóteles y Wittgenstein. Para el primero, la filosofía es teoría, para el segundo es actividad. Para el primero, la filosofía debe decirnos cómo es el mundo, cuál es el origen del cosmos, cuáles son las verdades absolutas acerca de la realidad. En cambio, para el segundo, esa no es tarea de la filosofía. La filosofía debe dedicarse simplemente a clarificar el lenguaje, dice Wittgenstein. La filosofía debe ponerle límites a lo que nuestro lenguaje puede expresar con sentido. ¿A qué se refiere con esto Wittgenstein? Es muy sencillo. Según él, tarea del filósofo es, por ejemplo, establecer cuándo un argumento es válido y cuándo es inválido. El filósofo debe presentar, entre otras cosas, las reglas que uno debe tener en cuenta para identificar de inmediato cuando alguien está usando una falacia. El filósofo debe ser lo suficientemente audaz como para percatarse de cuándo se está dando que alguien está empleando el lenguaje de manera indebida, yendo contra los límites del lenguaje. Por ejemplo, los que abordan asuntos metafísicos, éticos, políticos y estéticos, según Wittgenstein, suelen ir más allá de lo que el lenguaje puede decir.
Porque el lenguaje solamente debería decir, según Wittgenstein, todo aquello que podemos experimentar a través de los sentidos. Si yo dijese, la computadora es negra, eso sí tendría sentido, eso no iría contra los límites del lenguaje, porque es algo que se encuentra reflejado en la realidad. Mi lenguaje dice algo que se corresponde con el mundo de los hechos. En cambio, cuando yo digo, Dios es amor, ahí yo ya estoy rebasando los límites del lenguaje, porque no hay ningún referente a mi alrededor, no hay ningún dato del mundo de los hechos que certifique que Dios es amor. Estoy estirando mi lenguaje indebidamente. Y ahí es cuando aparecen los malentendidos, dice Wittgenstein. Ahí es cuando aparecen las confusiones. Ahí es cuando la filosofía no se entiende, sino que más bien resulta oscura, difícil, complicada. Una frase muy famosa de Wittgenstein, que justamente refleja esto que te estoy explicando, es la siguiente. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. De lo que no se puede hacer ciencia, es mejor que callemos. Solo la ciencia puede hablar con sentido acerca de cómo es el universo, según Wittgenstein. Ya no la filosofía. La filosofía debe dedicarse solo a clarificar el lenguaje. Esto significa, profesor, que para Wittgenstein solamente pueden ser tontos los que creen en Dios. No. Curiosamente, Wittgenstein dice, la religión es una de las cosas más importantes para la vida del ser humano. Porque obviamente la religión en muchos casos le da sentido a la vida de la gente. ¿Cuál es el problema? El problema, la tragedia, según Wittgenstein, es que sobre la existencia de Dios, sobre sus características, sobre su relación con nosotros, no podemos hacer ciencia. No son cosas que podamos conocer a ciencia cierta. Son cosas acerca de las cuales especulamos, lanzamos hipótesis, pero algo así como una ciencia estricta sobre Dios no podemos hacer. Por eso es mejor callarnos al respecto. Por ese motivo es mejor mantenernos en silencio, hacer un lado ese asunto para no decir cosas que van más allá de lo que nuestro lenguaje puede expresar con sentido. Lo mismo en la política. Si decimos la democracia es la mejor forma de gobierno, ¿eso es algo demostrable científicamente? No. Es una opinión, un punto de vista. Por ahí podemos aportar una que otra razón, pero no podemos decir que es ciencia en sentido estricto. Así que, porque no podemos justamente hacer ciencia acerca de la política, es mejor que nos callemos al respecto y no caigamos en errores de filósofos como Aristóteles, Platón, Rousseau, entre otros, que se han atrevido a decir cosas categóricas acerca de la política. Otro apartado que tenemos el día de hoy es el referente al origen histórico de la filosofía. Te cuento que el origen histórico de la filosofía se puede abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del origen cronológico y desde el punto de vista del origen circunstancial. Lo más común en los textos que nos introducen a la filosofía es que se considere el origen cronológico. La filosofía surgió en el siglo VI a.C.
en las ciudades griegas del Asia Menor. ¿Cuáles fueron estas ciudades griegas del Asia Menor? Clasómene, Éfeso, Mileto, Samos, entre otras. Para que te ubiques geográficamente, te cuento que estas colonias del Asia Menor se encuentran ubicadas en lo que actualmente llamamos Turquía. Algo curioso, ¿no? Porque normalmente uno piensa que la filosofía apareció en Atenas. Todos sabemos, ¿no?, que la filosofía surgió en Grecia, y cuando nos preguntan en qué ciudad, de inmediato decimos, en Atenas. Pero eso no es tan cierto. La filosofía en verdad surgió en estas pequeñas ciudades que se encontraban en el Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía. ¿Quiénes fueron los primeros filósofos? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea y Demócrito de Abdera, todos nacidos en esta zona de la que estamos hablando. Profesor, ¿y a qué se dedicaron? ¿Qué temas de la filosofía fueron los que exploraron? ¿Qué preguntas se hicieron? Todos estos filósofos se hicieron una pregunta fundamental. ¿Cuál es el origen, esencia y fin del universo? En otras palabras, se preguntaron de dónde proviene el universo, cuál es su esencia y hacia dónde se está dirigiendo. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su finalidad? Por eso se les conoce a los primeros filósofos como filósofos cosmológicos o físicos. A veces también vas a encontrar que se les llama presocráticos, porque evidentemente se desarrollaron antes del famoso Sócrates. No es la única forma de entender el origen de la filosofía, esta que tiene que ver con el origen cronológico, ya que como podrás ver en la diapositiva, también se habla a veces de un origen circunstancial. Para Aristóteles, la filosofía puede tener su surgimiento en cualquier circunstancia, siempre y cuando se cumpla con un requisito. Siempre tenemos que admirarnos frente a la realidad que nos circunda para hacer filosofía. Tenemos que admirarnos por las injusticias, por la belleza, por la muerte, por el sentido de la vida, por la posibilidad de que exista Dios o no, por la forma de organizarnos políticamente como sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, si nada de eso nos resulta admirable ni sorprendente, difícilmente vamos a poder hacer filosofía. De ahí que para el discípulo de Platón, Aristóteles, solo puede ser filósofo el que mantiene un espíritu de niño. Los que quieren dedicarse a la actividad filosófica tienen que interrogarse en todo momento como lo hacen los niños. Los niños siempre se están preguntando por qué frente a cosas que a nosotros los adultos nos resultan evidentes, ¿no? Pues esa actitud que puede parecer demasiado infantil o incluso tonta, es la clave para hacer filosofía, desde el punto de vista de Aristóteles y también de Platón. Incluso podríamos reflexionar en este momento desde un punto de vista filosófico, partiendo de la circunstancia
presente, podemos preguntarnos como alumnos, ¿por qué estoy en la clase? ¿Por qué estoy conectado escuchando una clase? ¿Por qué he estado conectado desde las 8 de la mañana, siendo ya la 1 de la tarde prácticamente? Bueno, evidentemente la respuesta es que estoy desde las 8 de la mañana escuchando clases porque quiero ingresar a la universidad. ¿Y por qué quiero ingresar a la universidad? Quizá ya tienes una respuesta hecha en tu cabeza, porque quiero realizarme como persona. ¿Y qué significa realizarse como persona? Realizarse como persona significa buscar la felicidad, ¿no? Ser feliz, suponiendo que por felicidad hay que entender el bienestar material, el desarrollo profesional, la adquisición de honores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta más compleja y profunda que nos podemos hacer en este punto de nuestra reflexión puede ser: ¿la felicidad es efectivamente todo lo anterior que acabo de mencionar? En principio, estudiar en la universidad, adquirir todos los grados académicos posibles, obtener un buen trabajo, alcanzar bienestar material, ¿todo eso me garantizará a mí la felicidad o no? Desde el momento en que te preguntas esto, ya estás frente a una de las grandes interrogantes de la historia de la filosofía. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿En qué consistiría la realización del ser humano? Justamente el filósofo que tienes en esta diapositiva, Aristóteles, va a decir: felicidad no es dinero, honores y placeres. La felicidad es la realización de tu esencia como ser humano. ¿Y cuál es tu esencia como ser humano? El entendimiento. Es verdaderamente feliz aquel que alcanza su plenitud como ser humano racional. De ahí que Aristóteles tuviese la idea, equivocada o no, eso ya lo discutiremos en otro momento, de que el filósofo es el más feliz entre todos los seres humanos. Porque es el filósofo el que más se realiza como humano, ¿no? En tanto que es el que más cultiva su entendimiento. ¿Qué decía sobre el dinero, sobre los placeres, sobre las propiedades Aristóteles? No decía: aléjate de todo eso. Decía: son instrumentos para alcanzar esa máxima realización del alma. Como mencionan algunos en el chat, en parte nos garantizan la felicidad todas esas cosas. Pueden darnos cierta estabilidad, ¿no? Pueden ser herramientas, pero no son el fin. He ahí la cuestión. Si tú asumes que todo eso es el fin de tu vida, ahí es cuando ya alcanzas un nivel de deshumanización bastante alto, ¿no? Y puedes incluso terminar comportándote de manera injusta, corrupta, interesada, egoísta, etc. Porque ya has perdido el rumbo que debe tener toda vida humana, diría Aristóteles, un rumbo que tiene que ver siempre con la realización del alma, entendida como alma racional. Ahora, vas a ver que otros filósofos van a decir: la felicidad no tiene nada que ver con la razón, la felicidad tiene que ver exclusivamente con los placeres. Otros filósofos nos van a plantear que la felicidad fundamentalmente debe entenderse como libertad. Si eres autárquico, autónomo, si no dependes de nadie ni de nada, ahí podemos decir que eres feliz.
No tiene nada que ver que sea sabio, conocedor y demás. El caso es que, como podrán ver, partiendo de una situación muy cotidiana como esta, un salón de clases, hemos podido plantear preguntas filosóficas que tienen una relación directa con las ideas de los grandes filósofos. Aristóteles, Platón, Diógenes, qué sé yo, Rousseau, entre otros, ¿no? Lo mismo podemos hacer a propósito de la situación ya cotidiana relacionada con la pandemia, la muerte y la enfermedad, de hecho que nos han hecho reflexionar filosóficamente. ¿Quién nos ha planteado qué cosa hay más allá de la muerte? ¿Tendré un premio o un castigo? Simplemente no hay nada más allá de esta vida. Y si hay un Dios, ¿ese Dios será justo? ¿Será bueno? Pero ¿cómo puede ser justo y bueno Dios si yo veo a mi alrededor que mueren personas nobles, justas, que no le han hecho daño a nadie? Y más bien continúan viviendo personas corruptas, injustas, malvadas. No puede ser Dios bueno. Es más, cabría pensar mejor que Dios no existe, para que tenga sentido esto que yo veo a mi alrededor, este desorden, este caos, estas injusticias. Aunque en ese momento podría aparecer San Agustín y decirte, no, pero Dios te ha dotado de plena libertad como para que tú alcances tu salvación o como para que tú te condenes. Por ende, el hecho de que hayan maldades, injusticias y demás a tu alrededor no supone que Dios no exista. No supone tampoco que Dios sea malo. Como podrán notar, otra vez, a partir de una reflexión común y corriente que podemos tener en un momento de ensimismamiento, de tranquilidad, de pronto estamos ya pensando en los mismos términos de los filósofos, en los mismos términos de San Agustín, de Aristóteles, de Platón, ¿no? Preguntándonos por la posibilidad de que haya algo más allá de este mundo, preguntándonos por la posibilidad de que Dios no exista, preguntándonos por el origen de las injusticias, de nuestra libertad, etc. En suma, Aristóteles te diría, no necesitas ser griego, no necesitas estudiar filosofía 5 años en San Marcos, no necesitas necesariamente leer textos de filosofía para reflexionar filosóficamente. Basta que te admires o asombres por lo que sucede a tu alrededor para que adoptes por lo menos una actitud filosófica. A ver, ¿qué más tenemos ahora? Ahora tenemos los factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía. Para ser más exactos, lo que vamos a tratar de responder en este punto es ¿por qué la filosofía surgió en Grecia y no en cualquier otra civilización? ¿Qué peculiaridades tuvo la cultura griega para que haya sido en su seno el surgimiento del quehacer filosófico? Claro, pero recuerda, David, que en esa época, en el siglo VI a.C., a lo que actualmente era es Turquía, se le conocía como Grecia.
eran las colonias griegas de Atenas, Esparta, Tebas, ¿no? Pero ya con el tiempo, con todos estos siglos transcurridos, sucedió que los turcos se posicionaron en esa zona y por eso hasta nuestros días se le conoce como Turquía, ¿no? Ese es el detalle que hay que tener presente. Por eso se dice que la filosofía surgió en Grecia, considerando que en ese entonces se llamaba Grecia a esa zona que actualmente es Turquía. Claro, sí, David, la filosofía surgió en Grecia de la misma forma que la literatura, la democracia y la ciencia. Pero como te decía hace un momento, nace en una Grecia no necesariamente relacionada con Atenas y Esparta, que son las ciudades-estado más importantes, ¿no? Sino que nacen en estas colonias que tenían los atenienses, espartanos, tebanos, etc. Y esas colonias, esas ciudades como Éfeso, Clasómene, etcétera, etcétera, actualmente ya no pertenecen al que conocemos como Grecia, sino que pertenecen a Turquía. ¿Ya? Ese es el detalle. Pero de que la filosofía, la democracia, la literatura hasta cierto punto surgieron en la cultura griega, en el mundo griego, eso sí, es cierto. Bien, les estaba explicando que existen una serie de factores que posibilitaron el nacimiento de la filosofía exactamente en la cultura griega. ¿Por qué la filosofía surgió en estas colonias del Asia Menor, que en ese entonces eran griegas? ¿Por qué surgió la filosofía en Éfeso, en Mileto, en Clasómen, etcétera? Un primer factor que habría determinado eso es el factor religioso. Resulta que la religión griega no tenía una doctrina fija, no representaba una religión dogmática en todo el sentido de la palabra. Para que te posiciones mejor, la religión griega, por ejemplo, no tenía un texto sagrado, no tenía algo así como la Biblia, el Corán o la Torá, sino que, como tú debes saber por el curso de literatura, existían diversos mitos y leyendas para explicar el origen de los dioses. Y lo curioso de todo esto es que existían distintas versiones sobre la vida y obra de los dioses. Por ejemplo, en ciertas versiones de la mitología griega se dice que Atenea es la hija de Zeus. No obstante, en otras versiones de otros poetas se establece que Atenea es la hija de Poseidón. En ciertas versiones de la mitología, Hércules murió como consecuencia de que su esposa Deyanira lo envenenó. Pero en otras versiones, en realidad, Hércules fue elevado a los cielos, en este caso al Olimpo, para ser más exacto, por su padre Zeus, que quería tenerlo como guardián de los dioses. ¿Se daban disputas, problemas, conflictos por esta diversidad de versiones acerca de los dioses? No.
No había una casta sacerdotal que dijese, eso es falso, esa versión es falsa y más bien esta otra versión sí es la verdadera. No, convivían en esa multiplicidad de versiones acerca de los dioses, cosa que sería inconcebible en el caso del cristianismo, por mencionar un caso. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien diga, yo soy cristiano, pero para mí Jesús no es el Hijo de Dios. Si tú dices eso, ya simplemente no eres cristiano, ¿no? Porque el dogma fundamental del cristianismo es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo puedo yo saber que ese es el dogma fundamental? Porque es lo central que te dice el Nuevo Testamento. El texto sagrado es, digamos, lo que te permite saber qué cosa es verdadero y qué cosa es falso. Algo así no tenemos en el mundo griego. La religión era más abierta, más diversa y por tanto, van a decir algunos historiadores, bastante más tolerante que la religión cristiana, que la religión islámica, que la religión judía. ¿Eso qué posibilitó? Posibilitó que surgiese la filosofía en ese contexto religioso menos duro, menos fijo, menos dogmático. Porque claro, el filósofo necesita justamente poner en tela de juicio lo verdadero, poner en duda lo que todo el mundo asume como cierto, y si en su sociedad el filósofo encuentra que las cuestiones religiosas no pueden discutirse para nada, ya que hay una sola versión establecida por los sacerdotes, entonces difícilmente va a poder llevar a cabo una reflexión filosófica. Por ahí, Camila creo que preguntaba, ¿qué pasa si en el examen preguntan sobre Turquía? No creo, no te van a preguntar algo así porque no sería una pregunta de eco. Recuerda que no te pueden preguntar datos en sentido estricto. No te pueden preguntar quién fue el primer filósofo, en qué zona del mundo surgió la filosofía o cosas por el estilo. Te van a poner situaciones, casos, como para que tú los relaciones con claves, ¿no? Por ejemplo, te podrían preguntar, Gustavo, eh, para Daniel, resulta fundamental que nos preguntemos cuál es el origen de las desigualdades en el mundo. Desde su perspectiva, las desigualdades entre ricos y pobres tienen que resolverse de alguna manera en un sentido político. Esta pregunta que se hace Daniel, ¿con cuál de las siguientes características de la filosofía tiene relación? Y te colocan así: A radical, B racional, C problemática, D crítica. Tendrías que marcar, Gustavo, radical. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien se pregunte por la raíz de un problema, por el origen del problema de las desigualdades, supone que busca ir a los fundamentos de la realidad. Como podrás ver, no es una pregunta memorística, sino que es una pregunta que te plantea una situación como para que tú la asocies con alguna de las características. Volviendo a lo que estábamos revisando acerca de los factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía, nos toca ver ahora el factor geográfico. Este factor geográfico se explica solo. Se explica simplemente recordando lo que ya vimos hace un rato. Te dije que estas colonias del Asia Menor estuvieron ubicadas en medio de Atenas, Esparta y el Imperio Persa.
Digamos que estas colonias del Asia Menor, en donde surgió la filosofía, representaron un lugar por donde pasaban ciudadanos de todo el mundo. Llegaban incluso egipcios o personas de lugares más alejados todavía que Egipto. ¿Qué trajo consigo eso? Trajo consigo que la gente de las colonias del Asia Menor, la gente de Mileto, de Clasómene, de Éfeso, tuviese contacto con ateos, agnósticos, monoteístas, politeístas, gente que defendía la democracia, gente que defendía la monarquía, gente que más bien defendía la aristocracia, y todo ello, ¿qué pudo haber generado a su vez? ¿Qué generaría en ti tener contacto con opiniones y puntos de vista tan diversos? Sin duda, te haría repensar tus propias convicciones. Si eres politeísta, de pronto conversar con alguien que no cree en ningún Dios te haría pensar si tienes razón, ¿no? Te haría por lo menos dudar un poco. Exacto, te generaría reflexión, ¿no? De la misma forma, si vives en una democracia, siendo tú un ciudadano de clasómene, y de pronto empiezas a comerciar con alguien que viene del imperio persa y te dice que allá todas las cosas funcionan, todos tienen que comer, no hay inseguridad, todos saben cuándo deben ir a la guerra, etcétera, te haría dudar, ¿no? Dirías, entonces la democracia no es tan buena como todo este tiempo me han dicho las autoridades. Quizá nos convendría a los ciudadanos de Clasómene que nos pasemos al bando persa y dejemos de lado a los atenienses, que tanto insisten con su modelo democrático. Ya desde el momento en que tú te planteas este tipo de interrogantes, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo filosofía. En suma, esta zona geográfica en la que estuvieron ubicadas las colonias del Asia Menor hizo posible que mucha gente reflexionase en ese sentido filosófico sobre temas éticos, políticos, estéticos, religiosos, etc. El factor político, estúdialo como relacionado con el factor geográfico. Si estuvieron las colonias del Asia Menor a veces bajo el dominio espartano, a veces bajo el dominio ateniense y a veces bajo el dominio persa, obviamente tuvieron una vida política muy inestable. Esa inestabilidad política de las colonias del Asia Menor, ese pasar de la democracia al imperio, del imperio a la aristocracia, de la aristocracia a la guerra civil, a veces incluso hasta la anarquía, trajo consigo que todos los ciudadanos de las colonias del Asia Menor estuviesen interesados en participar en los asuntos públicos. Todos salían a las plazas públicas para discutir sobre cómo debían resolverse los problemas políticos. Como no habían autoridades fijas, como no había institucionalidad, todos participaban. Y eso, según muchos historiadores, no solamente trajo consigo el surgimiento de la filosofía, sino también el surgimiento de la democracia.
las primeras democracias en realidad tuvieron su origen también en estas colonias del Asia Menor. Y luego es que vamos a tener también democracia en Atenas. Por último, tenemos un factor socioeconómico relacionado con la esclavitud. A ver, tú mismo trata de pensar, ¿por qué razón la esclavitud habría sido clave para que la filosofía surja? ¿Por qué estas desigualdades abismales que existían en el mundo griego entre los aristócratas y los esclavos permitieron la aparición de filósofos? Como menciona Rosalinda, al tener esclavos, los aristócratas tenían menos tareas que hacer, y al tener menos tareas que hacer, tenían suficiente tiempo libre como para dedicarse a reflexionar sobre la vida, la muerte, el sentido de la existencia, la mejor forma de gobierno, el bien y el mal, etcétera, etcétera. Exactamente. Esa es la respuesta. Fíjate que prácticamente todos los primeros filósofos fueron aristócratas. Como dice Gustavo, era como una forma de entretenimiento, no era pues una carrera profesional, una labor pesada o algo que tuvieses que hacer por obligación, sino que era la distracción que tenían en ese entonces. Si no se distraían haciendo deportes o escribiendo poesía o componiendo música, ¿qué hacían? Se dedicaban a la filosofía. O también se dedicaban a la política. Aunque te parezca mentira, en ese entonces la política era algo que también buscaban los aristócratas para realizarse como personas. Hasta cierto punto era una forma de entretenimiento. Era algo solamente posible de ser realizado por ciertas personas. Fueron aristócratas, por ejemplo, Anaximandro, Anaxímenes, Tales, Demócrito, Platón y Aristóteles. Una excepción a la regla es el caso de Sócrates, que como vamos a ver la próxima semana, fue un hombre de escasos recursos. Y justamente por eso va a tener más complicaciones y dificultades para dedicarse plenamente a la vida filosófica. Tenemos en penúltimo lugar las características de la filosofía, o si quieres, las características de la actitud filosófica. Como le mencioné, si no me equivoco, a Gustavo, una característica decisiva de la filosofía es su radicalidad. ¿Por qué la filosofía es radical? Porque va a la raíz, va a los fundamentos, va siempre a las bases de alguna cuestión en específico. Siempre que se hable de la radicalidad de la filosofía, te recomiendo que recuerdes la definición de Aristóteles que vimos al comienzo de la clase. Filosofía es ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Por eso la filosofía, entre otras cosas que estudia, la existencia, naturaleza y características de Dios. Algunos filósofos van a decir Dios existe, otros filósofos van a decir Dios no existe, e incluso vamos a tener algunos filósofos que van a decirnos simplemente no se puede saber si Dios existe o no existe. Efectivamente, como menciona Camila, la pregunta por Dios es la pregunta por el principio. Y esa pregunta por el principio nos remite directamente a la radicalidad de la filosofía. O esta pregunta sobre el origen de las desigualdades que vimos hace un rato,
también es una pregunta que refleja el hecho de que la filosofía es radical. Podríamos mencionar también la pregunta por el origen del conocimiento. ¿Cómo así se origina el conocimiento? Venimos al mundo con ciertos contenidos en la mente. Cuando somos bebés recién nacidos, ya tenemos ahí ciertas ideas, como creía Descartes, o venimos al mundo como un papel en blanco, en donde se van inscribiendo ideas a partir de la experiencia que tenemos. Efectivamente, como una tabula rasa, que es la frase exacta que menciona John Locke. Esa pregunta, sea cual sea la opinión que tengas al respecto, es una pregunta que también te dirige a la radicalidad de la filosofía. ¿Y por qué es racional la filosofía? Obviamente porque todo filósofo debe opinar sobre la base de argumentos válidos. Es cierto que el filósofo puede opinar sobre diversas cuestiones, ¿no? Puede opinar sobre estética, sobre política, sobre ética, sobre nociología, sobre religión, pero tampoco es que pueda opinar irresponsablemente, sino que siempre debe argumentar, siempre debe brindar razones válidas. No puede caer, por ejemplo, en falacias al momento de expresar su punto de vista. Exacto, porque presenta fundamentos. Tenemos también que la filosofía es problemática. ¿Por qué será problemática? Porque siempre el filósofo se las arregla para encontrar nuevos problemas, es decir, para formular nuevas preguntas o para replantear preguntas que sus contemporáneos ya no se hacen. Te pongo como ejemplo el caso de Sócrates. En el tiempo de Sócrates, todos los griegos, o casi todos en todo caso, asumían que la democracia era la mejor forma de gobierno. Casi no se discutía esa cuestión. Algo parecido sucede ahora, ¿no? Es mala palabra decir que la democracia no es la mejor forma de gobierno. De inmediato todos salen a decirte agresivamente que sí es la mejor forma de gobierno. Pero cuando les preguntas por razones, cuando les dices que fundamenten su opinión, encuentras que no tienen opiniones tan bien formadas como podría parecer inicialmente. Sócrates justamente se preguntó en su momento, ¿es de verdad la democracia la mejor forma de gobierno? ¿Por qué tendría que ser la mejor forma de gobierno la democracia si con ella lo que se da es que gobiernen también los ignorantes? ¿No sería mejor un gobierno de sabios? Dice Sócrates. ¿No sería mejor que gobiernen solamente los sabios y virtuosos y no los ignorantes y viciosos? ¿Por qué tenemos que poner al mismo nivel al sabio y al virtuoso y al ignorante, o perdón, al sabio y al virtuoso y al ignorante y el vicioso? ¿No debería pesar más la opinión de aquel que se ha preparado, la opinión de aquel que ha adquirido conocimiento, la opinión de aquel que es virtuoso en su forma de vida? Algunos dicen que esa fue precisamente la razón por la que a Sócrates se le condenó a muerte, ¿no? El hecho de haber ido en contra del sistema político establecido en la Atenas de su tiempo. Tenemos también que la filosofía es crítica porque discute lo asumido como cierto. Tiene que ver el carácter crítico de la filosofía con el carácter problemático, si te das cuenta. Si el filósofo nota que todos asumen que la democracia es la mejor forma de gobierno, va a cuestionar eso. Si el filósofo nota que en el siglo XXI todos repiten
de manera irracional que Dios no existe, el filósofo lo va a cuestionar, porque el filósofo no necesariamente es ateo. El filósofo también debería cuestionar el ateísmo, o debería cuestionar el teísmo, la creencia en Dios, si es que lo considera pertinente. También la filosofía es totalizadora, porque como ya hemos visto, estudia todos los aspectos de la realidad, ¿no? Lo estético, lo político, lo ético, etc. Tenemos también, para finalizar, las disciplinas filosóficas, de las que más o menos ya te he hablado, ¿no? La ontología es el estudio del ser. Profesor, ¿y qué cosa es el ser? El ser simplemente es el fundamento de todo lo que existe. La ontología se pregunta entonces, ¿cuál es la esencia de la realidad? ¿Qué es lo que verdaderamente existe? ¿Qué creen ustedes que respondería Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona sobre el ser? Ellos como filósofos cristianos nos dirían, el ser es Dios. En cambio, desde un punto de vista ontológico, Marx, como filósofo materialista, nos diría, el ser es la materia. Lo único que hay es la realidad material. Tenemos también la antropología filosófica, que aborda al hombre. Asimismo, encontramos la nociología y la epistemología. Rápidamente te menciono que la nociología estudia el conocimiento en general y la epistemología estudia solo un tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico. Después vamos a profundizar en eso. Está la axiología, que estudia los valores, la ética, que aborda la cuestión del bien y el mal, la estética, que evidentemente aborda la belleza, y la filosofía política, que se pregunta por cuál es la mejor forma de gobierno. Bien, dejémoslo ahí por esta vez. Ya nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego, cuídense, saludos, gracias por su atención.